Bienvenidos a un nuevo episodio de Cruzando Mares a Bordo. Bueno, no estaríamos a bordo en este momento, pero se entiende. Bueno, hoy llega la parte donde realmente empieza Cruzando Mares. Capaz antes tengo que ponerlos un poquito en contexto. En el episodio pasado les conté que yo tenía una carrera corporativa que iba muy bien, trabajaba en IBM, era PMP ya, me encantaba lo que hacía. Y además ya nos habíamos casado con Fede, era mamá de Facu, que ya había nacido en 2012. Entonces, bueno, desde afuera probablemente mi vida parecía bastante resuelta para tener 26 añitos. Y la realidad es que capaz lo estaba, pero cuando alguien es inquieto, como yo, es inquieto. Y creo que eso fue exactamente lo que pasó en 2014. Ese año, con Fede y Facu, obviamente, nos fuimos a recorrer Córdoba, San Luis, todo en auto. Un viaje hermoso. Visitamos amigos, todo. Esos viajes simples que después terminan siendo importantes sin que uno lo sepa. O sea, que no te lo olvidas nunca más. La pasamos increíble, paisajes divinos, ruta, mates, todo. Pero, estando allá, como que nos agarró de nuevo el bichito crucerista. Necesitábamos otro crucero. Era un poco más de mitad de año y encontramos, durante el viaje le estoy diciendo, mientras estábamos en San Luis, encontramos una salida para el 24 de noviembre a un precio que estaba muy bien y claramente no lo pensamos demasiado. Reservamos ahí mismo desde el hotel de San Luis. Pero no solo reservamos nosotros, sino que también, de alguna manera, le vendí, entre comillas, el viaje a mis papás, a mi hermano con mi cuñada y a mis suegros. O sea, la idea de viajar en crucero. Terminamos reservando 4 cabinas con balcón desde la computadora del hotel de San Luis. Porque antes todo era por mail y bueno, no es como ahora que estaba el WhatsApp tan instaurado. Bueno, volviendo, eso también creo que ya decía también bastante de mí. Lo compré a través de una agencia que era argentina, que hoy no existe más, no está en el rubro. Pero bueno, cuando terminé de comprar todo, sin pensar demasiado, le puse en un mail a la persona que me lo había vendido: che, ¿no necesitan una vendedora de cruceros? Creo que podría ser buena. Porque como que dije, uy, si se lo puede vender a toda la familia, capaz. Así, caradura total, ¿no? Y esta persona, muy amablemente, me respondió que ellos trabajaban sin empleados, que eran ellos solos, que gracias, pero que no. Y honestamente creo que esa fue una de las mejores respuestas negativas que recibí en mi vida. Así que bueno, llegó noviembre, nos subimos al MSC Magnífica, me acuerdo que era, un barco hermoso. Con ese barco casi hacemos la vuelta al mundo años después, pero bueno, eso queda para otro capítulo. Y estando en ese crucero pasó algo. Yo siempre digo que hay momentos en la vida que uno siente como un clic. Bueno, creo que uno de esos momentos fue ahí. Estábamos mirando el mar en nuestra cabina, literalmente mirando el mar, y un día le digo a Fede, ¿y si hacemos una agencia especializada en cruceros? Obviamente le empecé a explicar cómo me imaginaba que eso podía ser, ¿no? Yo decía que yo quiero una agencia que atendiera a la gente como a nosotros nos gustaría que nos atiendan, como cruceristas, con pasión, con experiencia real, que alguien te diga la verdad, que te acompañe, que conozca los barcos de los que te está hablando, que entienda que no estás comprando una cabina, sino toda la experiencia. Obviamente, Fede me miró y me dijo, ¿qué te tomaste? Pero bueno, la idea quedó ahí. O al menos eso pensó él. Porque bueno, volvimos del viaje y a mí claramente no se me pasó esa fiebre y empecé a investigar cómo tenía que hacer para abrir una agencia de viajes. Qué necesitaba, cómo era, qué había que hacer. Porque yo había aprendido algo antes en las otras experiencias y era que si la vas a hacer, hay que hacerla bien. Y ahí surge uno de los primeros problemas. Que para abrir una agencia de viajes yo necesitaba un representante técnico. O sea, alguien que haya estudiado turismo, aunque sea la tecnicatura, 2 años. Y yo no tenía nada de eso. Entonces, bueno, ya estábamos en diciembre de 2014 con esa ansiedad de abrir la agencia ya. Y mientras estaba con todas esas averiguaciones, el 13 de enero del 2015 llegó. Y ese día
paréntesis aparte, parece sacado de una comedia romántica rara. Ese día habíamos ido al Unicenter con mi mamá, con mi cuñada, con mi sobrino Nachito y con Facu. Yo tenía que ir al kinesiólogo ahí muy cerca y ellos se quedaron ahí en el Unicenter con ellos comiendo algo. Cuando vuelvo, mi cuñada me dice, encontré un chupete rosa, y me mira a mí. Y yo, no, estás loca. Fin de la conversación. Después, en el auto de regreso, nos estábamos yendo a casa de mi mamá porque el plan era hacernos un alisado con queratina que había comprado mi mamá. Y de regreso, muy por arriba menciono que estaba con un atraso, pero que no había chances de que esté embarazada. Bueno, obviamente mi mamá y mi cuñada, en pánico, en pánico bien, ¿no? Pero tipo así como mucha ansiedad, me obligaron literalmente a parar en una farmacia a comprar un test de embarazo porque si no, no me hacían el alisado. Yo realmente estaba convencida de que no podía estar embarazada, de hecho dije, no voy a gastar plata, mi mamá bajó, lo compró ella, pero bueno, claramente sí podía. Y dio positivo. Yo quedé en shock, en un shock positivo, pero en shock. Facu tenía apenas 2 años y de golpe aparecieron juntos todos los miedos. Otro bebé, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Cómo nos íbamos a organizar? Yo trabajaba en IBM. Obviamente el alisado nunca sucedió. Y esa noticia hizo que automáticamente frenara un poquito lo de la agencia. Digo un poco porque decidí empezar a estudiar la tecnicatura en turismo. Aparentemente yo sentía que trabajar 9 horas en IBM, tener un hijo chiquito, estar embarazada y querer abrir una empresa no era suficiente. Así que bueno, me anoté en una universidad a distancia, ¿sí? Y realmente aprendí muchísimo sobre turismo, porque yo no tenía ni idea. De hecho, muchos compañeros siguen en mi vida hasta hoy, algunos han pasado por Cruzando Mares, ahora capaz están viviendo afuera, pero bueno, conocí mucha gente hermosa. Y bueno, uno propone y Dios dispone. Acá la historia cambia bastante, porque mi embarazo venía un poco complicado. Yo tenía un pólipo grande en el útero, me hicieron hacer mucho reposo, tuve muchas pérdidas. Los primeros meses de mis embarazos siempre fueron difíciles, tuve náuseas que no les puedo explicar, vómitos, bueno, en fin. Facu, un santo, se acostaba conmigo en la cama mientras yo básicamente trataba de sobrevivir. Y de hecho ahí fue que Facu empezó con las pantallitas a mirar tele y demás, porque la verdad que hasta ahí, por suerte, no era muy fan. Lo más loco de todo es que la fecha que me habían dado de parto para mi bebé era 26 de septiembre, el mismo día que había nacido Facu. Y nuestro aniversario era un año antes que eso, el 24 de septiembre. O sea que claramente en esas fechas hay algo que tendría que hacer, no sé, algún estudio. Pero bueno, si lo planificaba creo que no salía tan exacto. El tema es que el 19 de julio cambiaron un poco todos los planes. Yo empecé con pérdidas, después contracciones, me internaron y nuestra bebé nació con apenas 30 semanas, ¿sí? A una semana, o sea, la consideraron 6 mesina por una semana, porque a las 31 ya era 37, era 7 mesina. Pesó 1,370 gramos y creo que nunca en mi vida tuve tanto miedo como ese día. Toda esa historia creo que merece un episodio entero porque fueron los meses más difíciles y también más transformadores de mi vida y seguramente de la de varias personas más de nuestra familia. De hecho, a mí me gusta mucho escribir y escribí cada uno de los 56 días de internación en un blog. Antes se usaba mucho Blogspot / se llamaba Una Mini Gran Guerrera. Está el link en mi Instagram personal de Mamá Crucerista, por si de golpe alguien pasa por lo mismo y quiere ver que no está solo y que también hay gente que pasó por eso. Pero bueno, realmente todavía hoy, después de casi 11 años, aún si lo leo se me caen las lágrimas, porque realmente Male pasó muchísimo, muchísimo y salió adelante, con una fuerza que todavía hoy me emociona. Ella tuvo hasta un derrame cerebral, que cuando son chiquitos no necesariamente es tan grave como cuando sos adultos, pero ella salió adelante de todo. Yo no sé, siento como que su misión en esta vida es, no sé, especial. Pero bueno, el 15 de septiembre finalmente le dieron el alta y yo técnicamente ya me había gastado gran parte de mi licencia por maternidad, porque la licencia por maternidad paga son 3 meses y ya habían pasado 2.
y para Male era como si recién hubiese nacido. Apenas pesaba 2,4 kilos, prácticamente no tomaba teta. Yo me tenía que sacar leche cada 2 horas, de día, de noche, y se la daba en una mamadera diminuta para prematuros, para que ella no gaste ni 1 gramo de caloría. Y así estuve meses, costó muchísimo, pero logramos una lactancia materna exclusiva hasta los 2 años. Pero bueno, mientras todo eso pasaba, apareció la pregunta enorme, ¿no? Que era, ¿qué hago ahora? Pues yo tenía una carrera, un trabajo, pero también tenía una hija que me necesitaba y un hijo que me necesitaba y que había visto muy poco durante esos 2 meses. Entonces me acuerdo que hablé un día con mi pediatra y él me dijo, si vos pudieses quedarte con ella hasta el año, seguramente sería muy positivo. Y creo que esa fue la última frase que necesité como para tener ese último empujón que yo necesitaba. Yo siempre voy a estar muy agradecida a IBM. Fueron 7 años donde aprendí muchísimo, donde crecí profesionalmente, reenfoqué mi carrera, conocí gente increíble, especialmente mi última jefa, Marcela, creo que fue una líder espectacular para mí. Ella confió mucho en mí, fue la que me dio oportunidades gigantes, y cuando le conté que quería irme para estar con mis hijos me ayudó muchísimo también, porque yo venía de unos meses muy angustiados y bueno, realmente necesitaba estar en casa. Así que bueno, ahí fue cuando miré a Fede, nuevamente, casi 2 años no, pero un poco menos después, y le dije, es ahora, hay que crear la empresa. Obviamente, Fede, como buen PMP que también era, me pidió un caso de negocios. Y obviamente yo, como buena PMP, se lo hice. Pero, spoiler, creo que el caso de negocios se cumplió aproximadamente un 10%. En ese momento vendimos un terreno que había sido nuestro primer ahorro juntos. Bueno, en verdad el primer ahorro es otra historia que ya lo voy a contar en alguna vez que tenga que contar, pero este fue nuestro primer ahorro grande juntos. Y tiene que ver con esta historia también el otro ahorro. Y bueno, lo habíamos comprado en cuota, muchísimo tiempo antes de casarnos, fuimos pagándolo de a poco. Entonces lo vendimos y con esa plata de ese terreno, que no era mucho, eran 20 y pico de mil dólares, o sea, era como para empezar una empresa, pero se suponía que era para poder tener nuestra casa algún día. Bueno, nosotros lo vendimos y empezamos cruzando mares. Honestamente creo que eso fue lo más inconsciente y valiente que hicimos también, ¿no? Porque nosotros no veníamos del turismo, no teníamos empleados, no teníamos idea de muchas cosas. En un evento una vez a Fede le preguntaron si hacíamos turismo emisivo o receptivo y él respondió principiante, porque realmente no teníamos mucha idea. Pero bueno, teníamos algo muy fuerte, que era la pasión. Fede seguía con su trabajo y me ayudaba en todo lo que podía, porque bueno, obviamente una entrada necesitábamos para poder mantener a nuestros hijos. Pero bueno, nosotros teníamos pasión, teníamos experiencia real. Nosotros hablábamos de cruceros desde haberlo vivido y creo que eso hacía una diferencia enorme. Y el nombre, bueno, eso también es increíble porque yo pensé que el nombre se me había ocurrido en 2015. De hecho, tuve una charla durante toda una noche, me acuerdo, con unos amigos de Fede y uno me decía, ¿te parece? Cruzando mares. Y yo decía, sí, siento que va por ahí. Pero después, viendo, encontré un blog, les conté que me gustaba mucho escribir, viejo, también de Blogspot, que había creado hacía muchos años atrás, después de nuestro primer crucero, allá por el 2010, un blog sin notas, nunca había llegado a escribir nada, estaba vacío, pero tenía nombre. ¿Y cómo se llamaba ese blog? Se llamaba Cruzando Mares. O sea que evidentemente eso ya estaba en mi cabeza mucho antes de que yo lo supiera. Pero bueno, sí, yo nunca pude terminar mi carrera de turismo, así que me asocié con una amiga que sí lo había hecho y ella fue nuestra representante técnica y ahí empezó todo. Sinceramente siento que Cruzando Mares empezó mucho antes que abrir la empresa, empezó en cada crucero que hicimos sin saberlo, en ese terreno que compramos sin saber para qué iba a ser, en todas las veces que motivábamos a alguien a viajar, sobre todo en cruceros, en todas las crisis, en todos los miedos, y sobre todo empezó con una convicción muy clara: hacer de nuestra pasión nuestra vida y sobre todo poder compartirla con nuestros hijos, porque ellos fueron, son y van a ser siempre el motor de cada una de nuestras decisiones. Y creo que si algo aprendí en todos estos años es esto: que no tienen que esperar el momento perfecto, porque no existe.
nunca van a sentir que están 100% listos, ni para ser mamá, ni para dejar un trabajo, ni para emprender. Muchas veces es justamente en medio del caos donde uno se termina animando. Porque aunque dé miedo, vale la pena. Gracias por escucharme, de verdad. Me encantaría leerlos y saber de qué quieren que hable en este espacio. Quizá el próximo episodio pueda venir Juli, sumarse y hacerme alguna de las preguntas que ustedes dejan. Así que nos vemos en el próximo episodio de Cruzando Mares a Bordo.